Me llamo Andrea Salazar y jamás imaginé que la peor traición de mi vida vendría de alguien que, en teoría, debía considerarme parte de su familia. Todos soñamos con casarnos, formar un hogar, ser felices con la persona que amamos. Pero yo tuve que atravesar un infierno antes de encontrar un poco de paz. Y ese infierno tuvo nombre y rostro: el de mi cuñada Lorena. Quiero contar mi historia porque la guardé en silencio demasiado tiempo. Fue una experiencia que casi me cuesta la vida y la de mi hijo. La raíz de todo fue el odio y la envidia disfrazados de sonrisas familiares. La gente cree que esas cosas solo pasan en telenovelas, pero yo las viví en carne propia, con lágrimas, miedo y la desesperación de sentir que el peligro estaba dentro de mi propio hogar. Conocí a Samuel, el que hoy es mi esposo, en la universidad. Fue un amor que creció lentamente, construido en base a respeto, apoyo mutuo y muchos sueños compartidos. Él era un hombre sencillo, responsable, con una bondad que me hacía sentir segura. Durante los primeros meses, todo marchaba perfecto. Su familia me recibió bien, o al menos eso pensé. Sus padres eran personas amables, aunque reservadas. Pero desde el principio, la que me hizo sentir incómoda fue su hermana, Lorena. Recuerdo la primera vez que me presentó. Ella me miró de arriba a abajo con una sonrisa fingida y me dijo: «Así que tú eres la famosa Andrea». Bueno, Samuel suele exagerar cuando habla de las mujeres. Me incomodó su tono, pero lo dejé pasar. Pensé que era celosa de su hermano, que con el tiempo se acostumbraría a mí. No podía estar más equivocada. Al inicio, sus ataques eran pequeños, casi imperceptibles. Comentarios sarcásticos en reuniones familiares, comparaciones con exnovias de Samuel, insinuaciones de que yo no era suficientemente buena para él. Samuel siempre soñó con casarse con alguien que supiera cocinar como mamá, decía ella cuando probaba algún plato mío. ¿De verdad estudiaste eso? Pensé que buscaba una mujer más preparada. Frases así se convirtieron en rutina. Samuel trataba de minimizarlo, me pedía que no les diera importancia. Pero yo sentía que detrás de esas palabras había una hostilidad real. Cuando nos comprometimos, pensé que al fin las cosas cambiarían, que la emoción de la boda uniría a la familia. Pero fue al revés. Lorena redobló sus ataques. Interfería en las decisiones de la ceremonia, cuestionaba todo lo que yo elegía. Una vez llegó incluso a decirle a Samuel que debería reconsiderar casarse conmigo. Hermano, piénsalo bien. No todas las mujeres sirven para construir una familia. No quiero verte arrepentido después. Samuel se molestó y defendió nuestra relación. Pero yo ya me sentía desgastada. Había noches en las que lloraba en silencio, preguntándome por qué no podía simplemente aceptarme. El día de la boda, en lugar de disfrutar, yo estaba nerviosa. Tenía miedo de que hiciera algo para arruinar la ceremonia. Y aunque no pasó nada grave, su mirada fría desde la primera fila me acompañó durante todo el día. Los primeros meses de matrimonio fueron hermosos, pero no libres de interferencias. Lorena se aparecía en nuestra casa sin avisar, criticaba nuestra manera de organizar las cosas, se entrometía en nuestras decisiones. Samuel trataba de poner límites, pero ella siempre encontraba la forma de manipular. Se hacía la víctima, decía que solo quería ayudar, que yo le estaba alejando de su hermano. Con el tiempo empecé a sentir que esa relación enfermiza entre ellos podía destruir lo nuestro. Le pedí a Samuel que hablara seriamente con ella. Y lo hizo, pero Lorena no cambió. Al contrario, se volvió más peligrosa. Un año después de casarnos, recibimos la mejor noticia. Estaba embarazada. Para mí fue un sueño cumplido. Quería formar una familia, criar un hijo con el hombre que amaba. Samuel estaba feliz, sus padres también, pero la reacción de Lorena fue extraña. Fingió alegría, pero noté en sus ojos algo distinto: molestia, rabia, como si sintiera que le estaba quitando algo que le pertenecía. «Bueno, ahora sí Samuel será apodo tuyo», me dijo con una sonrisa torcida.
Espero que sepas lo que haces. No le di importancia, traté de concentrarme en mi embarazo. Pero las cosas apenas comenzaban. Un día, mientras estaba en casa, Lorena llegó de visita con una actitud especialmente amable. Me llevó un postre que decía haber preparado para mí, para consentir a la futura mamá. Lo acepté, aunque con cierta desconfianza. Tomé un par de cucharadas y noté un sabor amargo, extraño. Minutos después, empecé a sentirme mal, mareos, náuseas intensas, dolor en el estómago. Samuel llegó y me encontró en el suelo. Me llevó de emergencia al hospital. Ahí, después de varios estudios, el médico fue claro. Habían rastros de sustancias tóxicas en mi organismo, aunque por suerte no en dosis letales. Recuerdo la mirada de Samuel cuando se lo dijeron. Fue de shock, de miedo. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Pero nos costaba aceptarlo. Alguien había intentado envenenarme. La policía se involucró. Revisaron lo que había comido ese día y confirmaron la presencia de veneno en el postre. Solo una persona me lo había dado. Lorena. Cuando la confrontamos, lo negó todo. Lloró, juró que jamás me haría daño, pero las pruebas eran claras. Terminó siendo detenida. Ese fue el golpe más duro para la familia. Los padres de Samuel no podían creerlo. Estaban destrozados, divididos entre el amor por su hija y la certeza de que había intentado matar a la esposa de su hermano y al bebé que llevaba dentro. Para mí fue devastador. Sentía rabia, miedo, tristeza. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho para despertar tanto odio en ella. Después de su arresto, la relación con mis suegros cambió. Aunque decían apoyarme, se notaba la incomodidad, el dolor de tener a una hija en prisión. A veces me miraban como si yo fuera culpable de haber arruinado la vida de Lorena, cuando en realidad lo único que había hecho era sobrevivir. Samuel se mantuvo firme a mi lado. Me dijo que lo más importante era nuestra seguridad, que ya no permitiría que nadie nos dañara. Pero yo podía sentir que la herida familiar era profunda y quizá nunca sanaría. Meses después, nació mi hijo, sano y fuerte. Fue un momento de luz en medio de tanta oscuridad. Cuando lo tuve en abrazos, supe que todo lo que había pasado valía la pena. Samuel lloró conmigo, prometiéndome que jamás nos faltaría amor. En ese instante sentí que, pese a todo, había ganado la batalla. Estaba viva, mi hijo estaba bien y tenía un esposo que me apoyaba. Pero también sabía que nada volvería a ser igual. La familia estaba rota, la confianza destrozada y las cicatrices siempre estarían ahí. Hoy, al recordar todo lo que viví, me doy cuenta de que el odio puede nacer en los lugares más inesperados. Mi cuñada nunca aceptó mi relación con Samuel, y su envidia la llevó a intentar destruirme. Sobreviví porque tuve la fuerza de resistir, y porque Samuel me sostuvo cuando más lo necesitaba. Pero también aprendí una lección dolorosa. No todo lo que lleva el nombre de familia significa amor. La verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu vida, tu dolor, tus sueños, y te cuida incluso en la tormenta. Yo sobreviví al veneno de mi cuñada, y aunque la herida sigue ahí, aprendí que la justicia, la verdad y la fortaleza interior siempre terminan saliendo a la luz.